Y dice, como me gustan los ojos de esa morena. ¡Échale pues, mi compa Johnny! Como me gustan los ojos de esa morena. No más los miro, se me regocija el alma. Allá nos vemos por las calles de Chihuahua. Para pasearnos y darnos gusto los dos. Que no te acuerdas de aquellas felices tardes. Que me estrechabas en tus deliciosos brazos. Mejor prefiero que me dieran de balazo. Antes de verte al lado de otro querer. Ya nos vemos por las calles de Chihuahua. Para pasearnos y darnos gustos los dos. Que no te acuerdas de aquellas felices tardes. Que me estrechabas en tus deliciosos brazos. Mejor prefiero que me dieran de balazo. Antes de verte al lado de otro así quedamos esta tarde con ustedes. Genaro Gardey y el grupo, ¿cómo le pondremos? Yo creo que los recién hechos de Chihuahua, porque los acabamos de hacer. Ok, vamos a avanzar avanzando.
A veces me siento muy triste, muy solo, deseando estar a su lado. Los sueños que tengo son los que y recuerdan lo pasado. Quisiera volar hasta donde estás y cruzar por la ventana para estar contigo, poder abrazarte, lucero de la mañana. A veces me siento muy triste, muy solo, deseando estar a su lado. Los sueños que tengo son los que alimentan y recuerdan lo pasado. Quisiera volar hasta donde estás y cruzar por la ventana para estar contigo, poder abrazarte, lucero de la mañana. Ahora pues, si no se sienten porque el baile sigue, vamos a darle una cumbiacita por ahí. Esto que se llama la playa. Avanzamos, creo que sí. Caminando un día por la playa, como de pronto me enamoré. Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón. Y al compás de una cumbia que bailaba con una diosa yo la adoré. Y al compás de una cumbia que bailaba con una diosa yo la adoré. Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón.
boca en lo que se llama mi pobre corazón. Seguimos, no se siente porque seguimos. Ahora pues, nos vamos a ritmo de un corrido. Échale pues, suene esa guitarra. Del río Bravo, en una hacienda escondida, Laurita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza. Alma mía, tú no te puedes casar, no decías que me amabas, que era cuestión de esperar. Mi familia, no puedes abandonarme después que te di mi vida, no digas que no me quieres. Como antes sí me querías. Contestó. Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó, que te sirva de experiencia. Lo que esta vez te pasó
a ritmo de corrido y quedamos. Y vamos a... sus propiedades. El hombre ranchero de mucho dinero, de aquellos que son muy cabales. Bastante ganado y muchas tierras de riego. Por eso temprano se paseaba a caballo, perdiéndose en sus terrenos. Fueron su desgracia. ¿Quién iba a pensar lo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera? La fiesta se celebraba. Traía buen caballo enfrente de la plaza, la gente se amontonaba. Llamada Gardenia, al verla le había gustado. Y supo robarla con pistola en mano y en ancas de su caballo. Pero en un barranco, cuando iban corriendo, se fueron cayendo, rodando y rodando, y los dos se mataron con todo y caballo. Continuamos, creo que sí, así quedamos con un...
quiero disfrutar la vida.